Dios te bendiga, bienvenido a una intervención más de Íntimos con Dios, tu programa de testimonio, de prédica, jocosidad en algún momento. Y hoy no será la excepción, así que te invito a acompañarme a ser parte de este video. Y hoy en la grata compañía de un amigo, de un hijo, un hermano, cuántas cosas. Nuestro pastor, amigo y hermano, Robert Román. Robert, Dios te bendiga. Amén, ¿Cómo amén. estás? ¿Cómo te encuentras en este día? Estamos contentos de estar aquí compartiendo con mis pastores y bendecidos. Qué Es bueno, un honor estar aquí. qué bueno, qué bueno. Más contento estoy yo. ¿Por cuánto tiempo ya nos conocemos? 10, 11 años. ¿Cómo fue que yo te invité? Nos vimos en Puerto Rico. ¿Cómo fue? Usted me invitó. Yo te invité, ¿verdad? Sí, tú me invitaste. Sí, a una actividad. Ajá. Me acuerdo. Una campaña. Una campaña. La primera vez que salí de Puerto Rico a predicar para afuera fue cuando tú me invitaste a predicar. Ajá, que fue la primera vez. La primera vez que salí a una campaña, ¿Ya predicaba. Había ¿O predicado, pero estaba en los comienzos como tal? estaba en los comienzos, no era que había salido tanto a predicar. O sea, que estaba cruito, como decimos. Sí, yo siempre me he ido por esa línea de ver gente que tienen anhelo, que quieren crecer, de cierta manera servirle de puente, para alcanzar su objetivo, su propósito, conectarlos a su destino profético. Y qué bueno que en tu caso, contigo no me equivoqué. Amén. La cámara no, la transmisión no hace, ¿verdad?, el efecto completo, pero Robert, un muchacho bajito, flaco, pero en aquel entonces era un nenito. ¿Qué edad era la que tenías en aquel entonces? Tengo 31, tenía como algunos 21. Un jovencito, empezando a salir del cascarón, como uno dice. ¿Qué experiencia te llevaste de esa ocasión? Siendo tu primera vez. Yo me acuerdo prácticamente de lo que prediqué, me acuerdo de lo que sucedió. Acuérdate que fue la primera vez, son cosas que no se olvidan, tal vez tú no te vas a acordar. Ujú. ¿No te acuerdas o no te acuerdas? No, yo me acuerdo cuando llegaste. El mensaje como tal, no, difícil. Tantos mensajes, tantas prédicas. Y fue algo que marcó porque vi a Dios moverse bien lindo. Yo sé que era de jóvenes. Era de jóvenes. Ujú. Y ver a Dios bautizar, la gente fueron libres. La primera vez que veo algo así, que nunca había experimentado algo así, eso pues me llena de... Me comentabas de esa ocasión que estabas tenso conmigo por algo que yo te había dicho, si no mal no recuerdo. Sí. ¿Qué fue lo que yo te dije a ti? Te hablé algo del mensaje. Lo que pasa es que para aquel tiempo yo prediqué en otra iglesia que habían en aquel tiempo y tú me llevaste, pero que me tenías en observación. Me lo dijiste del modo relajo, pero ¿Qué fue lo que te dije? me dijiste como que me estabas probando a ver cómo yo predicaba, porque si no, pues... Y obviamente eso fue 2 días antes de la prédica, pues o sea que me sentí la presión La prueba de fuego. de que, Dios mío, pues... ¿Cambió tu vida después en el plano ministerial? Sabes que a veces hay como temporadas, si se le puede decir así, en la vida del cristiano, y a veces hay momentos que marcan un antes y un después. Claro. Tengo entendido que al ser la primera vez, eso marca un antes y un después. Claro. ¿Qué afectó positivamente en el área espiritual en tu vida luego de haber tenido esa primera salida? El hambre creció más por el Señor, ya que vi a Dios obrar. Y aunque uno no busca a Dios por lo que Dios hace, por los beneficios, pero ver a Dios liberar al pueblo, cómo Dios se mueve, pues eso lleva a uno a anhelar más de Dios para que Dios siga glorificándose dentro del pueblo. Y eso pues me llevó a mí a la más búsqueda con el Señor. Y aparte pues abrieron más puertas. Sentí como que ese fue el momento en donde Dios ensanchó y comenzó a abrirme puertas que nunca había experimentado. Qué bueno. Mayormente, ¿en qué se desarrolla tu ministerio? En el área de la liberación, Dios te lleva mucho en esa área. ¿Siempre ha sido así? Prácticamente desde que siempre he predicado he visto esas señales en el ministerio. Ha sido algo, ¿verdad?, que a Dios le place hacer. Y el bautismo en el Espíritu Santo, gente del bautismo que nunca han hablado lengua, que no han sentido esa experiencia de Pentecostés, como llamamos nosotros, ¿verdad? Pues he visto ese respaldo de Dios en gente que nunca habían sentido nada, testificar que luego del culto, luego de la administración, pues sintieron algo que nunca habían sentido. Esos actos de liberación,
Te lo pregunto porque hay mucho debate de eso, de cómo liberar las cosas que se hacen. Hay quien entrevista, no sé si tú lo has hecho en algún momento. Nunca, entiendo que nunca lo he hecho literalmente como entrevistarlo con un micrófono, pero yo creo que como en una o dos ocasiones, movido por el Espíritu, le he preguntado al oído, por ejemplo, cómo entraste, ¿ves? Porque tú no puedes tener la autoridad sobre algo que tú no conoces, ¿ves? Tú estás ministrando liberación y tal vez tú sabes cómo entró, sabes cuál es la causa, con qué estás bregando, pero hay momentos que no y con la autoridad que Dios te ha dado, pues tú puedes, ¿verdad? O usar otras tácticas espirituales, como yo le llamo, que fue lo que Cristo hizo con el Gadareno. Le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Ves? Legión me llama porque somos muchos. Claro que es un solo caso en la Biblia registrado, ¿verdad? Pero no significa que sea antibíblico. Lo que sí veo mal es que lo usan como para protagonizarse las personas. Y es una línea muy Y delicada. eso existe mucho en este tiempo. Claro. El problema de este tiempo es que todo se ha llevado a un formato de hacerlo viral, a un formato de hacerlo público, pero en el sentido de una autofama. O sea, mi pensar me corrige, pero yo pienso, no está mal que tal vez algo se publique, sino la intención con la que se publique. Es correcto, porque todo está en la intención del corazón. La Biblia dice que Dios pesa los corazones. Y antes de uno hacer algo, uno tiene que preguntarse con qué intención voy a hacer esto. Porque cuando miramos el ministerio de Jesús, Jesús nunca persiguió la fama, pero la fama lo persiguió a él, ¿ves? Entonces hay gente que busca la fama, pero la fama no los alcanza porque lo están buscando para vanagloriarse ellos. Ahora, cuando la fama te persigue a ti, es muy diferente, porque tú no lo buscaste. Fue la misma gracia, la unción, ¿verdad? Que da testimonio de quién es uno en el Señor. En aquellos tiempos, si Jesús hubiera tenido cámara como hoy en día, yo sé que tal vez él no hubiera pedido cámara, pero iban a haber gente grabando. Pero lo iban a seguir. Claro. Claro. Sí, porque en muchas ocasiones ellos no hablen nada. Y como quiera se regaba la voz. Claro. ¿Alguna experiencia, Robert, de esas de liberación? Una vez me comentaste algo que fue fuerte. Creo que de una joven, no hay que decir nombre, ni pueblo, ni lugar. Sí, sí. Pero hay personas que no creen en esto. O sea, en este tiempo que vivimos no creen en la liberación. Y no creen en muchas cosas más. Pienso yo también que parte de que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia me refiero al pueblo en general, vive como, no sé si es llamarlo una monotonía, no quiero, ¿verdad?, ser adjudicador de cosas negativas sobre las iglesias, Dios me libre, pero sí, no se ve el evangelio en toda su potencia. Correcto. En el sentido de liberación, sanidades, milagros. Entonces a veces hay como que contar ciertas cosas para que la gente como que, espérate, esto existe. Entonces me comentaste hace tiempo, me acuerdo una vez, no me acuerdo bien los datos, Sí, pero sí. no sé si puedes compartir Sí. algo. Cuando nosotros estudiamos el ministerio de Jesús, el 90% de su ministerio fue liberación y sanidad. Donde quiera que Cristo iba, algo sucedía. Claro, porque el Espíritu Santo estaba con él. Y estos son señales que se supone que la iglesia tenga estas señales. Esto no es para pastores, para evangelistas. Esto dice Marcos 15, si no me equivoco, dice, estas señales seguirán a los que creen. Y la primera señal es que en su nombre echaremos fuera demonios. Esa es la primera señal. Fue lo primero que Cristo hizo después de leer el rollo. Dice que comenzó a enseñar y automáticamente se manifiesta un demonio en el templo. Él hablando. Es una señal que se supone que persiga a la iglesia, ¿ves? Y hay diferentes maneras, ¿verdad?, en cómo Dios puede liberar a una persona. Yo he visto liberaciones que la gente llora, no se revuelcan, sin embargo Dios me dice, la estoy liberando, ¿ves? No siempre es de la misma manera, pero una experiencia que me marcó a mí fue hace varios años atrás ya. Una joven, ¿verdad?, estaba poseída. Una cosa es estar oprimido, otra cosa son opresiones y otra cosa es estar poseído por un espíritu, ¿ves? Cuando un demonio toma posesión de una vida, esa persona ya pierde su juicio cabal. Y es muy diferente. Fue el caso del Gadareno, dice que él no andaba en su juicio cabal. Porque hay quien está atado, hay quien tiene ataduras, hay quien tiene situaciones emocionales. Claro. Hay quien tiene
no sé, situaciones de trastornos y traumas. Sí, Y correcto. tal vez un demonio puede tomar Toma el un control. pero poseído totalmente. Poseídos ya son puertas que se abren, personas que tal vez hicieron un pacto con lo malo. Hay muchas causas que si ponemos a hablar de eso nos vamos a alargar. Pero el hecho es que esa persona, ¿verdad?, tenía unos problemas muy serios. Y yo decidí encerrarme 7 días de ayuno, tal vez bajo mi preocupación por ayudar a esa persona. Estuve 7 días sin comer nada, a fuerza de agua, porque tenía anhelo de que Dios hiciera algo con esa persona. No digo que siempre uno que va a liberar a alguien tiene que ayunar, Claro. porque supone que eso sea algo continuo en la vida. Pero en aquel tiempo, tal vez por la inexperiencia, tal vez, pero Dios en su misericordia se glorificó. ¿Cuánto llevabas en el evangelio más o menos para ese tiempo? Como 3 años prácticamente. Y claro, han habido casos que sí, la Biblia dice, este género no sale sino con ayuno y Claro. oración. Y hay veces que Dios te dice, enciérrate, porque es fuerte la situación. Sí, son casos específicos. Me pasó el año pasado en la iglesia con una joven, pero el testimonio pasado, ¿verdad? La persona cuando caía poseída, la barriga se le ponía como si tuviera 9 meses de embarazo, literal. Y Estamos hablando de algo físico. algo no espiritual. físico, no, la persona O sea, era- le crecía el vientre físicamente. físicamente, literal, le crecía y entre 4 personas no podíamos cargar la casa. Y otra Ya persona- gente anteriormente había bregado, Sí. había tratado de intervenir y nada. Sí, nada. Se manifestaba, está libre, pero sigue igual. Claro. Porque una cosa es que el demonio se manifiesta, otra cosa es que sea libre. Que eso es algo que se ve mucho. Vemos mucho, porque donde está la unción, los demonios se van a revolcar. Claro. Pero una cosa es que salga del cuerpo. ¿Ves? Otra cosa es que salga y la persona cierre puertas para que no vuelvan a entrar. ¿Ves? Pero en este caso fue una batalla fuerte que tuve y las mujeres, ¿verdad?, cuando van a dar la luz rompen fuentes. Y en ese caso, en esa liberación, ella como si fuera a romper fuente y literal se llenó de agua. ¿verdad? En el medio de la liberación. En el medio de la liberación. Físicamente le crece el vientre en el momento que estás haciendo la liberación. Era una muchacha delgada. Sí. Y le crece el vientre como si estuviese embarazada 9 meses. Y en medio de la liberación hace el acto Como si fuera a romper rompiera fuente y fuente. se llena todo de agua. Es correcto. La mamá estaba con ella, yo obviamente pues no vi nada, pero sí, Increíble. fue algo que me impactó, porque nunca lo había visto, pero vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios y no ha sido ese último caso, he visto otros casos también, una joven que la mamá estaba desesperada ya. Me acuerdo que yo estaba en el monte Oreb, eso es un monte que hay en Vega Alta. Claro. Y estuve retirado todo el día y por la tarde, como a las 5, me llamaron que si podía ir a orar por una persona. Pues porque tenía ciertas manifestaciones, se estaba aruñando, cortando y etcétera, etcétera. Y yo, pues vamos para allá a orar, a ver. Y fui solo. Pues muchas veces yo iba con compañeros que me acompañaban, pero esta vez fui solo. Cuando llego a la casa, la muchacha no está. Cuando pues yo me senté a esperar, de momento llega. Todo lo más bien, la muchacha bien contenta, pero yo digo, vamos a hacer una oración global y a orar, porque si no está manifestada, pues yo no voy a... Y cuando estoy haciendo la oración global, que abro mis ojos, ya veo que está botando espuma por la boca, sin yo reprender, sin yo decir nada. Y ahí, cuando vi eso, pues ahí entonces accioné. Y humanamente no vi nada. El demonio me hablaba, tú no tienes poder para echarme fuera. Te hablaba a través de ella. A través de ella me dice, tú no me puedes echarle este cuerpo. Y yo no puedo echarte, pero el que está conmigo sí te puede echar. Y seguimos varios minutos, me senté, le dije, búsqueme una Biblia, y leí un salmo, no recuerdo qué salmo fue. Cuando ella está leyendo el salmo, automáticamente, leyendo el salmo, comienza a vomitar. La liberación es un misterio. La liberación es en el nombre de Jesús, pero hay veces, como en este caso, no menciona a Jesús. Exacto. Leyendo la Biblia fue libre. O sea que no podemos, no hay Tiene un protocolo. que ver también el nivel que tenga la persona en la relación con Dios. Claro. Porque, por ejemplo, la Biblia habla de los hijos de Seba, que dice que ellos se dedicaban a eso y reprendían, y en un momento el demonio le habló, dando a entender, ustedes no tienen autoridad para esto. ¿Entiendes? Entonces, tiene que ver también el nivel de relación que tengan en el espíritu y la autoridad que se te haya sido delegada. Uno de los factores principales es entender que no somos nosotros los Claro. que hacemos. Para mí ese es un principio que siempre tengo muy claro, de que es el Espíritu Santo el que lo hace.
Por más que uno sepa que carga algo de Dios, pero siempre trato de mantener esa mentalidad de que no somos nosotros. Y eso me ha ayudado mucho también a mantenerme, ¿verdad? La Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto del que debe tener. Pero bíblicamente, los hijos de Seba intentaron echar fuera el demonio, nomás no pudieron echarlo. A Jesús conocemos y a Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, es muy importante. No se trata de mencionar el nombre de Jesús, sino de conocer a Jesús. Exacto. Porque ahora mismo aquí pueden haber varios Jesús. Jesús es un nombre. O sea, lo que te da autoridad en el mundo espiritual es que tú conozcas a ese Jesús, ¿ves? Entonces, muchas veces la gente menciona el nombre de Jesús y no pasa nada. Porque piensan que el secreto está en el nombre. No, está en conocer. En conocer a ese Jesús. A ese Jesús. Y cuando tú conoces a ese Jesús, tú puedes estar caminando y se manifiesta un demonio sin mencionar a Jesús. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. ¿Cómo? Me ha pasado. ¿En culto o en la calle regularmente? En la calle no tengo mente así para pensar ahora. Entiendo ¿Pero que te no. ha pasado en la iglesia? Me ha pasado en la iglesia, que he estado normal, de momento cayó alguien endemoniado. ¿Pediste eso? No. ¿Sabes Pero que orando uno a veces pide, Señor, bueno, úsame en esto o dame esto? ¿Pediste en algún momento, Señor, quiero que me usen en el área de liberación, quiero echar fuera demonios? Yo creo que sí que lo llegué a hacer. Yo creo que sí, porque es una señal que la Biblia dice, aunque la liberación no es un don, es una señal, porque dentro de los 9 dones no está la liberación, Claro. pero está el don de sanidad. Sanidad. Dentro del don de sanidad está la liberación. Porque cuando Jesús echaba fuera un demonio, le decía a las personas, vete, has sido sanado. O sea que la liberación tiene que ver con la sanidad, sanidad del alma, sanidad del espíritu. Pero sí, la Biblia dice, anhelen los mejores dones. Y yo pues, y todavía, ahora cambié la oración, ahora no pido dones, ahora pido al Espíritu Santo, porque si Él está, se manifiesta lo que Él quiere que se manifieste. Pero sí anhelaba eso porque sentía dolor por la gente. Ese anhelo nació más por ver gente sufrir, gente que querían cambiar sus vidas, pero no había resultado. Entonces esa desesperación por ver la gente transformada me llevó, Dios mío, pero esta gente está atados. ¿Y quién los va a liberar si no hay gente que ore? Entonces yo creo que lo que nace... Los veías como Jesús, con compasión. Con compasión, porque lo que no nace de la compasión lamentablemente no va a dar resultado. Entonces yo entiendo que uno como hombre de Dios tiene que anhelar ser usado por Dios con una intención de ver la gente salvada, de ver la gente liberada, porque es una petición que es lo que Jesús quisiera hacer, lo que Él hizo en la tierra, ¿ves? Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Cuando multiplicó los panes y los peces, lo hizo por compasión. O sea, Él le pidió al Padre. Mira, la Biblia dice que Él veía las multitudes con compasión. Con compasión. Sí, porque la compasión es para la gente, Claro. la pasión es para el Señor. Y es algo que a la vez que se pierde la compasión ya se pierde todo. Y es algo que tiene que nacer en el secreto. Es algo que uno tiene que sentir el dolor. Y yo entiendo que ese ha sido uno de los resultados que yo he podido vivir en estos 11 años de ministerio. Y es que he sabido pedirle a Dios en el secreto. He sabido sentir el dolor que la gente siente. He sentido, ¿verdad?, esa carga. Madres cuando me llamaban, mi hija está así, no, mi hijo está rebelde. Y yo tenía que encerrarme, a clamar por esas vidas. Y ver el resultado me da a entender de que a Dios le gusta que uno pida por eso. Claro. De que uno llore por las almas. No, y que estés dispuesto al servicio. Porque el problema es que no todos están dispuestos a este tipo de servicio. A veces este tipo de servicio no es visto. Es tras cortina. Entonces, lamentablemente la realidad es que a veces gusta más lo que se ve, lo que está en pantalla. Claro. Eres un amante del Espíritu Santo. Amén. Yo digo que eso ha sido la clave de mi ministerio, ha sido Él. No tengo palabras para poder expresarlo. ¿Qué es el Espíritu Santo para ti entonces? Para mí el Espíritu Santo es mi amigo, mi consejero. Cuando estoy triste me refugio en Él. Pero eso, hablo con Él. Pero no estoy esperando una respuesta ni teológica, no. Quiero una respuesta de tu vivencia, de tu experiencia. Porque
Normalmente se le pregunta a una congregación, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Mi amigo, mi guía, mi consejero. Y está bien, sí, es verdad. Son respuestas bíblicas. Claro, yo también lo he dicho, pero no, háblame desde la experiencia, desde el corazón. Porque te dije, eres un apasionado del Espíritu Santo y aún tus ojos cambiaron. ¿Sí o no? Sí. ¿O me equivoqué? No. Cambiaron tus ojos. Y ahora lo menciono y cambian tus ojos. Eso, quiero saber eso que tienes con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo ves así? El Espíritu Santo para mí ¿Por qué lo ves así? Mi dependencia. El Espíritu Santo es mi dependencia, porque cuando yo lo conocí a Él, digo conocer, ¿verdad? Yo creo que no lo voy a conocer al 100%, pero mi vida, una vida de pecado, una vida de droga, una vida de alcoholismo. Tener ese encuentro con el Espíritu Santo y mi vida ser transformada y poder hablar con Él, sentirlo, hacerlo parte de mi vida. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, o sea que Él mora en nosotros. Lo que pasa es que lo tenemos más como un amuleto que lo usamos cuando lo necesitamos, pero no lo tenemos como alguien para relacionarnos con Él. Yo hablo con Él todos los días yo lo vuelvo loco. No que estoy todos los días de rodillas, pero que constantemente mi vida es una vida de hablar con Él. No estoy diciendo que estoy 2 y 3 horas tirado de rodillas, han habido momentos, claro, como una vida espiritual, pero en mi diario vivir, comunión. La Biblia dice que hay que orar en todo tiempo. Tú no vas a estar 24 horas de rodillas. O sea, es una comunión con el Espíritu Santo. Fue como Pablo lo presentó a la iglesia de los Corintios. La gracia del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea que el Espíritu Santo fue enviado para nosotros relacionarnos con Él. Tener una comunión que significa koinonía. Tú hacerlo parte de tu vida. Hacerlo parte de tus metas, hacerlo parte de tu vida, de todo. Entonces, para mí el Espíritu Santo es mi dependencia. Dependo de Él para todo. A todo le consulto. No a todo tengo respuestas, pero he aprendido a depender de Él y esperar en Él. Sí, es importante. A veces la gente, como dijiste, un amuleto para el momento nada más. Y hay que saber que fuera del culto el Espíritu Santo sigue. Fuera de la campaña el Espíritu Santo sigue. Fuera de la actividad religiosa, el Espíritu Santo sigue. Fuera de la oración, el Espíritu Santo sigue. Fuera de tu necesidad personal o de una petición personal, el Espíritu Santo sigue. Y a veces es como si simplemente estuviera ese momento nada más. Yo me voy, espérame ahí, cuando vuelva hablamos otra vez. Cuando te necesites te vuelvo a buscar. Entonces, Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. O sea, Él fue enviado para estar con nosotros. O sea, de ahí, partiendo desde esa primicia, hay que entender que fue enviado para relacionarnos con Él. Qué bonito sería, ¿verdad? Una campaña donde la gente se salva y después de ese culto tú poder hablar con Él. Gracias por lo que hiciste. ¡Wow! ¡Qué poderoso! O hablarle claro, no te sentí hoy, ¿qué pasó? Es comunión, es hablarles un diálogo, como estamos hablando tú y yo. Se supone que así hablemos con el Espíritu Santo. ¿Has sentido el vacío del Espíritu? He sentido que has estado contristado en algún momento dado. Pero has sentido que se ha ido. ¿Te ha llegado esa sensación? Me ha llegado sensaciones. Lo has peleado y no está. Sí, a veces yo he estado orando, no siento nada. A veces he estado semanas y no siento nada. Y de momento cuando menos lo espero, ¡puf! ¿Te pones mal en ese momento? A veces he estado comiendo. Me pongo mal, claro, porque yo quiero sentirlo. Quiero sentir que Él está. Aunque esto no... La Biblia dice que esto es por fe, no por vista. Claro. Con otras palabras, esto no es por un sentimiento. Sientas o no sientas, Él está ahí. Amén. Pero cuando ya tú te acostumbras a sentirlo, pues tú quieres sentirlo siempre. Y han habido momentos que estoy orando no siento nada. Y sin embargo han habido momentos que estoy comiendo en la sala y me quebranto. Y tengo que dejar la comida y encerrarme a orar. O sea, es cuestión de ser sensible al Espíritu. Antes me limitaba por el qué dirán, pero he aprendido a desprenderme. No me importa si me ven llorando, no me importa si... ¿Te tocó? Me tocó y ya, no puedo hacer nada. ¿Estás dispuesto para Él? Sí, porque es que si me está tocando porque algo quiere hacer conmigo en ese momento, sea en el carro, sea en la sala, sea en el baño. O sea, es un momento que hay que aprovecharlo porque te tocó, llegó, claro. Algo quiere hacer Él contigo, algo te quiere hablar, algo te quiere revelar. Pero si uno, no, espérate, déjame terminar de comer, hablamos ahorita.
perdiste el momento. Exacto. Es como de tiempo en tiempo el agua se movía. Ujú. Hay cosas que hay que aprovecharlas en el momento porque no vuelven a pasar. Claro, claro. Y de eso se trata, ser sensible al espíritu y estar dispuesto a escucharlo. Ahora, mencionaste algo hace poco, este Robert espiritual, este Robert de ministerio, este Robert apasionado por el Espíritu Santo y que la gente lo está llamando para liberar al hijo, a la hija, para bregar la situación espiritual en la casa. Este Robert no siempre fue así. Ujú. Antes de, ¿cómo Robert conoce al Señor? ¿Cómo este Robert llega a Cristo? Pues yo me convertí a los 19 años, aproximadamente, 19 años. Desde los 15 años hasta los 19, pues viví una vida que yo diría que experimenté cosas que nunca pensé experimentar. Y ya mi vida ya yo estaba en un punto que quería un cambio, anhelaba algo diferente. Y hacía promesas a Dios que nunca cumplía. Señor, ya esta vez no vuelvo a beber, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer lo otro, no vuelvo a hacer nada. Pero siempre caía en lo mismo. Siempre caía en esa condición de pecado, ¿verdad? Y llegó un momento, un viernes, me acuerdo como ahora, fue un viernes, en que mi hermano ya tiene 18 años, ya es un hombre, 20, no sé. Es una característica mía. Se me olvida No todo. hablemos de eso. Eso es para otro tema. No hablemos de eso. Él le pide aceite a mi madre. Tiene como 4 o 5 años, no sé. Mami, dame aceite porque voy a orar por Rol para que cambie su En vida. ese entonces él tenía 5 años. 5, 6, 7, era un Ajá, niño. era un niño. Era un niño. Y cuando él oró por mí, fue por la mañana. Acuérdate que yo lo que estoy trayendo es problemas a mi casa. Claro. Mi hermana, mis hermanos, bien, me Tu ven mamá. en ese acto, ¿verdad? De embriaguez, de droga. Y ya estaban cansados de esa condición. Y él tal vez, no sé, yo sé que fue Dios que lo inquietó. Voy a orar por Rue para que no vuelva, no me acuerdo si fue a beber Lo mismo. o a lo mismo. Claro, Exacto. claro. El hecho es que me ungió, oró por mí. Y yo normal no sentí nada. No sentí nada en ese momento. Pero algo Dios hizo. ¿Por qué? Porque ese día sentí ir a la iglesia por la tarde. ¿Ves? No sentí nada cuando él oró por mí. Pero sentí ir a la iglesia. Y cuando fui a la iglesia, pues, culto normal, glorioso, el predicador hace el llamado al altar. Sentí el deseo de pasar. Oró por todo el mundo. Claro, por mí no ora. Y quedábamos como 5 personas. Y yo en mi mente digo, pues Señor, te olvidaste de mí. ¿Qué voy a hacer? Así mismo dije. Y el predicador ahí mismo me miró y me tocó el corazón y me dijo, pensaste que me había olvidado de ti. Pero para que sepas que no me he olvidado de ti. Y ahí mismo caí al piso. Y hasta el sol de hoy. Me levanté, yo era un maldiciente. Hablaba muy malo. Después que me levanté del piso, al otro día ya yo no hablaba malo. No O sea, fue tenía el instantáneo. deseo de hablar malo. No tenía el deseo de meterme droga, de hacer nada malo, nada literal. Hay procesos que son progresivos, hay gente que está luchando con el cigarrillo 1 año, 2, pero en el caso mío fue algo Instantáneo. instantáneo. Te oras, te caes, te levantas. Me levanto y ya se mi acabó. mente cambió completamente. Y sentí un gozo que nunca había sentido, una paz, una alegría. Y yo, Dios mío, pero ¿y esto? Comenzaste a congregarte. Comencé a congregarme, pero lo que me chocó fue que nadie me dijo cómo buscar a Dios. Y a los 2 o 3 días yo estaba metido en un monte buscando a Dios. Sale de ti. Salió de mí. Nadie Pero me... habías visto a alguien ya. No, pero es que yo no... No conoces nada del No evangelio. conozco nada del evangelio. Nadie te dice qué tienes que hacer. Y a ti te nace Ir a hablar con ese Dios que me liberó. sin conocerlo. Sin conocerlo, claro, yo fui criado en el evangelio, pero nunca tuve una experiencia con Dios personal. Tal vez en mi espíritu ya estaba eso, de cómo buscar a Dios, pero yo que voy a acordarme, yo sé que fui movido a eso, a ¿Y buscar a tuviste Dios. experiencias en ese momento? Y recuerdo como ahora, y que yo no sé por qué, ¿verdad? Porque eso fue recién convertido, apenas 1 mes llevaba convertido. Y yo, Señor, si algún día tú me llamas al pastorado, este va a ser el nombre de la iglesia. Al mes de convertido. Al mes pensando en pastorado, yo dije, pero qué cosa. Y después yo dije, ya, mira, yo no sé qué lío uno estoy pidiendo aquí yo. Y le pusiste el nombre de la iglesia y todo. Tenía un montón de nombres, yo emocionado. Y la última cosecha, me acuerdo lo que era, qué sé yo, otro nombre que... Pero pues la euforia, la emoción de tal vez de querer hacer algo para el Señor, pero obviamente pues mi enfoque no fue ese, fue
Es que me acuerdo Claro. de esa conversación que tuve con el Señor. Pero fue algo que ya estaba. Ya estaba ahí. Eso ya estaba porque cuando yo era pequeño, yo me acuerdo, mi tía que vive en el pueblo, y había una ancianita que vivía en una casa en la parte de arriba. Y cuando yo era pequeño, que yo siempre iba a ver a mi tía, la ancianita me gritaba, ahí viene el pastorcito, el pastor. Y yo me daba miedo. Yo no quería ir a la casa de mi tía, porque ese señor me llamaba así. Entonces, tenía un temor cuando ella me decía eso. Yo no quería ir. Pero lamentablemente no sabía que me estaba profetizando. Lamentablemente no, ¿verdad? Te digo Sí, lamentablemente, en ese yo creo momento lo que decías así. ajá, un sentido. Claro, claro. Pero me estaba profetizando. O sea, que ya esa marca venía Ya esa desde marca pequeño. venía desde pequeño y lo que más me choca a mí es que en mi árbol genealógico no hay nadie que tenga descendencia de pastor, de profeta, de iglesia. Nada más tú. Venimos del catolicismo. No, se convirtieron después. Claro, pero yo pero digo, de nada- antes de yo nacer, Exacto. que todos eran pues, una vida de pecado, desenfrenada, del catolicismo. Que cuando Dios escoge a alguien, Dios no se fija ¿De dónde de dónde viene? tú vienes. ¿Cómo viene? ¿Qué posición tiene? Cuando Dios le da con uno, le da con uno. That's it. Ya, cuando Dios dice, eres tú, eres tú. Porque había muchos, pero cuando Dios dice, eres tú, eres tú. Desde esa conversión, continuaste hasta el sol de hoy, no te descarriaste. Sí, tuve mi recaída, ¿Debido a qué? Yo pienso que el descuido, tal vez, Sé que, obviamente, tuviste malas experiencias con iglesias y con pastores. ¿Tuvo que ver? ¿O es una excusa de la gente? tiene que ver, pero todo está en cómo uno maneje las cosas. Porque tal vez no tenía la experiencia, la madurez. Tal vez uno bajo la inmadurez, pues uno cae en rebeldía indirectamente, aún hasta con los pastores. Que hay pastores que no saben manejar ciertas cosas, sí, pero yo digo que no hay excusa para apartarse del Señor. En el caso mío no me aparté por ningún pastor, me aparté porque me descuidé de la oración. Te descuidaste. Me descuidé, no puedo buscarle, no puedo echarle la culpa a algún pastor Es la espiritualidad porque de no uno. tiene que ver con, Es la en espiritualidad. el caso mío. Incluso aún el pastor teniendo culpa, o el liderato de la iglesia, o alguien de la iglesia teniendo culpa, no es motivo ni excusa para una persona apartarse. Una persona se aparta por el descuido espiritual, nada más. Es correcto. No hay manera. Quien vive apasionado por Dios y quien ha tenido una relación con el Espíritu Santo, no es que no le van a dejar de pasar situaciones y le van a entristecer y le van a marcar y le van a herir, pero no se aparta. Es el descuido, porque pues, yo era una persona para aquel tiempo, gracias a Dios que volví otra vez a recuperar lo que perdí. Porque no importa de cuánto hayas caído, sino tienes que volverte a levantar. Claro. Hay que volver a retomar. Y yo me convertí, yo era un apasionado por la oración. Me iba para los montes, estaba 3 días encerrado en un monte, en una caseta solo. Esa era mi vida. Soltero, imagínate. Sí. La vida le cambia, uno conoce casa porque hay más responsabilidades. Pero viví así. Pero llegó un punto que fui perdiendo eso. Y algunos disgustos en una área. Cuando vine a ver, estaba otra vez metido en una barra, comprando una bolsa de cocaína y volví a caer en lo mismo otra vez. Le di gloria a Dios porque lo que estuve fue más que un mes apartado. Eso fue para el huracán María. Y la desesperación fue tanta que yo dije, necesito un cambio ya, no puedo. Y yo le di gloria a Dios porque tuve un buen pastor en Lares, ¿verdad? Que me ayudó a restaurar. Y recuerdo saber que llegué embriagado, endrogado. Y el pastor me recibió y me dijo, quédate aquí en el basement, tranquilito. Y me trajo sopita, me trajo Gatorade. No me juzgó, al contrario, estuvo ahí en el proceso. Y esas son cosas que marcan a uno, se mantuvo. Porque cualquiera en el proceso te deja solo. Pero no todos están contigo en el proceso. Exacto. Y me ayudó a restaurar. Me levanté y ahí sentí, el Señor me habló. El Señor me habló de que tenía que viajar. Recuerdo que usó a un evangelista y me dijo, tuve una visión contigo, te vi en un avión, pero no sabía que ya yo tenía planes de irme, ¿ves? Y tomé la decisión de venirme para los Estados Unidos, pero lo hice más buscando como un escape, algo nuevo, porque ya yo me sentía seco, aunque estaba volviendo a levantarme, pero quería algo diferente, ¿ves? Salir de la rutina. Salir de la rutina, ya el ministerio pues estaba stand-by, todo como que se paralizó. Yo dije, bueno, pues déjame ver qué puedo hacer.
Pero Esto pasa después ya de que te vuelves a reconciliar. exacto. Ya habías predicado. Ya había predicado, Ya la se te estaba experiencia con... conociendo como predicador y eso. Ahora sale. Ahora estoy en el piso. Es que tal vez esto nadie lo sabe porque fue algo más... Acuérdate, fue un Claro. mes lo que dura en el mundo. No fue que me aparté un año ni dos. Ujú. Aunque estamos en el mundo. Pero... Entiendo. ¿Entiendes? El detalle es que viajo para los Estados Unidos. Pero Dios me habló a mí personalmente y me llevó a la historia de Jacob y Esaú. Cuando Jacob se queda dormido en la piedra, que tiene la experiencia de ángeles que suben y bajan. Y Dios le habló de lo que iba a hacer con él. Pero en medio de esa profecía que Dios le da, Dios le habla y le dice, sale, pero vuelvo a traerte a la tierra de donde te saqué. Y automáticamente cuando yo salgo, yo sabía que en algún momento iba a regresar. Porque ya Dios me lo había hablado, ¿ves? De ahí pues pasaron un montón de cosas. Me volví a levantar, volví a retomar el ministerio. Conocí a mi amada esposa, que ya eso sería otro podcast. Sí. Ahí de Illinois, ella vive en Connecticut. Ahí entras tú otra vez en escena. Sama. Yo te conocía de hace tiempo. Claro. Fuiste la primera vez que salí, usted me trajo. Pero ahí otra vez te contacté, me acuerdo, pero te contacté más estratégicamente porque quería verla a ella. Y yo, pastor, y ahí me organizaste una campaña, pero Me usaste. te usé un poquito, pero, Me usaste. pero dio resultado. Pues mira dónde estamos ahora. Sí, me estoy dando cuenta ahora que me usaste. No aplaudan porque estamos en vivo aquí. No estamos en vivo, ¿verdad? Me estoy dando cuenta que Eso me corta. usaste. ¿Ha sido clave importante tu esposa en el ministerio? Mi esposa ha sido pieza Tienes clave. 3 hijos hoy, pero ha sido clave e importante. Sí. ¿En qué sentido? Es Porque, una... claro, entiendo el concepto del que está soltero, su vida es una vida dedicada a Dios, Ujú. pero el que se casa, ya su vida es de dividida. Dios y de la Se esposa. divide, sí. ¿Cómo manejaste esta situación y qué aporta a ella? En este caso, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ujú. Hay gente que tienen el don de continencia, tienen fuerza, voluntad, dominio propio, pero yo entiendo que para uno poder ejercer algo a plenitud, necesitas un complemento. ¿Ves? Y en este caso, pues mi complemento en cuanto al ministerio es mi esposa, ¿verdad? Porque es la que siempre ¿Te da está. sentimiento? Me da sentimiento. ¿Por qué surge ese sentimiento? Pues porque ha sido una mujer esforzada, desde el día uno ha estado ahí presente. Sí, Es la que ve todo. La iglesia ve una parte, pero claro. detrás de la cortina hay otra parte que nadie ve. Pero lo más que me ha gustado, ¿verdad? En mi relación con mi esposa es que en lo que es espiritual ella siempre dice que sí. No se pone. Nunca se opone a lo de Dios. Nunca se opone a mi relación con Dios. Una guerrera. Nunca se opone a nada. Yo le digo, mira, siento esto, amén, vamos. Yo entiendo que en un ministerio es muy importante con quién tú estás relacionado. Porque hay mujeres que le hacen las vacaciones al diablo. Ujú. Hay hombres también, Claro. parte y parte. Hay hombres que quisieran irse a orar y no pueden. Porque ya está el teléfono sonando. Claro, ¿Cuándo viene? claro, ¿A qué hora claro, viene? Entonces, claro. son cosas que hay que saber manejar. Y en el caso mío, ¿verdad? Si mi ministerio ha tenido éxito, número uno es por Dios. Y segundo, porque tengo una mujer que honra lo de Dios y que respeta lo que Dios está haciendo. Que es muy importante, es una clave. Para hacer la historia larga, corta, porque si vamos a detallar, ¿verdad? Cada momento, pues, nos llevaría mucho tiempo. Ya estás acá, ya te casaste, me usaste, todo lo que pasó. El pastorado desde pequeño se te está anunciando. Tú sin saber haces una oración. Señor, cuando yo pastoré en los nombres de la iglesia, llega el momento. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque es que, La Biblia dice, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ahora llega el momento de pastorear. ¿Qué pasó? ¿Cómo enfrentas la hora a la realidad? No es lo mismo. No, Dios me ha hablado de esto. No es lo mismo. La tía me profetizaba esto. No es lo mismo decir en una locura en el monte me fui a orar y yo le decía al Señor, le pastor, ahora lo tienes que vivir. ¿Cómo cambia todo esto? Es totalmente diferente.
No es lo mismo llamarla una cosa que tenerlo. Entonces, por eso dice la Biblia, si alguno anhela obispado, buena cosa anhela. El deseo es bueno, pero hay un pero. Hay cosas que tienes que enfrentarte, hay negaciones, hay situaciones. Pero llegó un punto que acepté. La clave está en aceptar. Ese paso de aceptación, no por una emoción, porque hay gente que eso es lo que quiere en un ministerio. Pastorado, un ministerio de profetas. Antes que continúe, ¿por qué será? Claro, yo puedo contestar, pero siempre esa incógnita, la gente anhela tanto el pastorado. Porque parece que ven el pastorado como... Y no se enfrenta a la realidad del caso del pastorado, ¿me entiendes? O sea, en tu caso, dejas todo acá, y aunque tu tierra es allá, pero te llevas a una esposa que su vida es acá. Tiene que enfrentarse a la realidad y aceptar algo por obediencia a Dios. Entonces, que tal vez está en contra de su voluntad. Nada más de eso, ya eso es fuerte. Y la gente, no, yo voy a ser pastor, yo voy a pastorear, llegó mi tiempo. Mi familia está en Puerto Rico, la de mi esposa no. Exacto. Eso es lo que la gente no ve. Pero ya esto lo cargas tú ahora como hombre de la casa. Tienes que cargar con sus sentimientos, tienes que cargar con el cambio que ahora ella va a tener, más comenzar a pastorear de cero. Entonces, la gente, y no especifico personas, sino la gente, siempre en la boca, anhelo el pastorado, voy a pastorear, como si fuese algo fácil. No sé si es que la gente ve el pastorado como una maquinita de dinero, porque lamentablemente la Biblia dice que hay gente que tiene el evangelio como ganancia. No sé si es por esa intención o piensan que el pastorado es algo que te da fama, de verdad que no sé. Yo solamente le digo que el que quiera pastorado, que se pegue de un pastor por lo menos 6 meses. A ver si se le van a quitar las ganas o no de pastorear. Entonces nace Hosanna Church. Nace Hosanna Church. Chama. Nodita. Déjalo así. Hosanna Church. Hosanna Church nace, ¿verdad? Del Espíritu, del Señor. Eso nació de Él. Pero nació porque tuvo un pastor que me empujó a eso también. Yo digo que es muy importante tener un mentor, tener a alguien que te impulse. Porque el llamado puede estar, pero tener a alguien que crea en lo que tú cargas son dos cosas distintas. Por eso hay mucha gente que se están secando en las iglesias. Porque tienen el llamado, pero no hay quien lo empuje al llamado. No hay quien lo conecte al destino No hay profético. quien lo conecte. Tienen la única opción de tal vez irse por su propia cuenta, pero los tildan de rebelde, pero no saben lo que enfrentaron. Hay otros que no. Hay otros que son mal agradecidos, no agradecen. Pero hay casos que es que no tienen alguien que los conecte. En el caso mío, pues tuve alguien que me conectó con lo que Dios tenía para mi vida. Y en este caso, pues, mi pastor. No llores. No. Tienes los ojitos ya. Dame lágrimas, dame lágrimas. Y me acuerdo como ahora que fue en la casa, el predicador, ¿te acuerdas que llegó Jiménez? Sí. Ya yo tenía contendiendo con Dios muchas cosas, ya Dios me había dado 2 visiones específicas del pastorado. Claro. Me vi en un lugar, me vi en otro lugar y vi lo que estaba Dios haciendo y yo sabía que el pastorado era en Lares. Desde el día 1 sabía que era ahí, porque ya Dios me lo mostró a mí. Muchas veces anhelabas irte a Puerto Rico. Anhelaba. Y decía, no. Es que tú no querías que me fuera. No es tiempo. Porque tú querías que pastoreara acá en No es Connecticut. momento. No es tiempo, no es momento. La importancia de seguir instrucciones Claro. y de la obediencia. Claro. Porque si yo hubiera quedado en rebeldía, mi opción era esta. El pastor no cree en mí y no me quiere enviar. Que eso es lo que en la ola que muchos Claro. Pero aprendí a esperar. Aprendí a someterme aún sin entender, ¿ves? Porque el detalle es que hay gente que obedecen cuando entienden todo el panorama. Pero cuando no entienden el por qué se dice que no, el por qué no, todavía no es el tiempo, espera. En vez de ponernos rebeldes, ¿por qué no meditamos y analizamos el por qué no todavía? Y es muy importante, si te vas a lanzar a algo, lánzate en el momento exacto. La forma correcta. Y me acuerdo, ¿verdad?, que hicimos la reunión en casa.
porque íbamos a dialogar eso y Ahí hubo lágrimas. ahí hubo lágrimas porque ya era una despedida. Y tus palabras fueron, dale para adelante. Aquí vamos a estar. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo, estamos para aquí, para ti. Y nada, eso no pasaron 3 meses cuando me arranqué para Puerto Rico ya, con todo el panorama. No sabía con lo que me iba a enfrentar, no sabía cómo hacerlo, pero me lancé en fe. Ibas a congregarte primero. Me iba a congregar, Te dije, no, domingo vas a dar un culto donde sea. correcto. Sí, mi intención era congregarme porque yo dije, "Pues, no tengo a nadie, no tengo ovejas, no tengo nada. Me congrego a lo que... ¿Cómo comenzaste el primer culto? ¿Cuánta gente? Habían como 7 personas, 7, 9 personas, pero eran toda mi familia. Familia. O sea, prácticamente no había nadie. La Que yo familia apoyando al nene que va a Claro. comenzar, bendito. A ver qué Vamos pasa. a compartir con Es él. correcto. Tal vez más por un sentimiento y un afecto de familia, ¿ves? Para no dejarme solo. Pero lo que empezó en una carpa con 9 personas, con 15 sillas prestadas llenas de moho, rotas, hemos visto lo que Dios ha estado haciendo durante estos 3 años. Qué bueno. Simplemente creerle a Dios. ¿A qué? Entre las muchas cosas que se pueden mencionar, hoy no son 7 personas, se congregan los domingos un aproximado de 140, 150, Unos 50, unos 160. 60. Y no es el número, pues yo siempre he recalcado eso, no es el número, sino las cosas que están pasando, el avivamiento que está surgiendo. ¿A qué se debe? La gente dice, ¿a qué se debe el éxito? Pero ¿a qué se debe ese mover? Ese mover se debe a que no puedo atribuirlo a que ora, que busca a Dios, porque es que todo es parte, tiene que ver todo, pero es que Dios está en el lugar. Está allí, el Espíritu Santo está ahí, donde está el Espíritu Santo, algo tiene que suceder. Y cuando hay un pueblo dispuesto, cuando hay un pueblo, la Biblia dice, un abismo llama a otro abismo. ¿Eh? Y un aviso a la voz de sus cascadas. Lo que significa que si hay un pueblo sediento, es un abismo, y hay alguien que está clamando por avivamiento, pues se conecta a eso. Una iglesia que ora por avivamiento necesita gente que quieran ser libres, que quieran ser sanos y restaurados, ¿ves? Entonces se conecta una cosa con otra y sucede lo que sucede. Te iba a preguntar algo y se me escapó de la mente ahora mismo, pero dentro de todo eso, ¿volverías a comenzar? Si la vida, o sea, ¿cómo te lo digo? Si tuvieras la opción de elegir en la vida, vuelves a elegir ese caminar. 100%. Definitivamente. Sí. ¿Te refieres al caminar con el Señor? Sí, caminar con el Señor, el Sí, ministerio. no. Es que no hay una satisfacción más linda de poder sentir que estás cumpliendo con lo que Dios quiere que tú hagas. Esa es la satisfacción más linda que un hombre puede experimentar. Todo el que ha sido llamado por Dios, pero no está ejerciendo lo que Dios le mandó a hacer, está en desobediencia con el Señor. Para ir finalizando, esa es la pregunta que te iba a hacer. Ser pastor de una congregación, en el caso de ustedes, son 2 personas bajas de estatura, no desacreditando lo físico, ¿verdad? Porque nada tiene que ver, pero vamos a ponerlo en el caso de las mentes. Y pastorear gente mayor que tú, porque comenzaste el pastorado, ¿a qué edad? 27, 28, 28 años. 29. 28 años, 29, whatever, joven. ¿Y cómo manejas el que la gente pueda verte como un muchachito y no en realidad como el pastor o la pastora? Entonces, ¿cómo es manejar esa situación siendo tan joven, tener que pastorear gente de 30, de 40, de 50 años y no tan solo pastorear, sino en ocasiones confrontarlos, esos momentos, decirle las verdades? ¿Cómo afecta eso positivo o negativamente a tu vida? Tienen que verte como pastor. No como el muchachito, no como el jovencito, no como el jovencito, no. Ganarte ese sello de que te honren y te respeten por lo que Dios puso en tus manos, ¿ves? Y eso se gana con el tiempo, eso se gana con el testimonio y con la evidencia de lo que Dios hace. Porque cuando hay evidencia y frutos de que has sido llamado por Dios, la gente tal vez, aunque quiera irse por encima de ti, aunque quieran menospreciarte o algo,
ven que hay algo de Dios. El simplemente de que vean que hay algo de Dios, de que hay un llamado que viene del cielo, ya automáticamente tiene que nacer ese respeto, ¿ves? Porque saben, este muchachito es joven, Pero tiene a pero Dios. tiene a Dios, hay frutos, Dios lo llamó, hay que someterse, Carga algo hay que sobrenatural. ejercer, hay que caminar lineal, ¿ves? Ujú. Yo entiendo que es eso. Para finalizar, algo que quieras decirle a la gente que va a ver mirando a la cámara. Amén. ¿Algún consejo, alguna palabra? A toda esa gente, ¿verdad? Que van a estar conectados viendo este podcast. No tengan miedo en ejercer lo que Dios puso en tus manos. No tengan miedo en qué va a pasar, cómo lo vas a lograr. Es que no tengo los recursos, no tengo tal vez la habilidad, no tengo tal vez la economía. Porque a veces esperamos tener algo para hacer algo. Y en Dios no podemos tener para hacer. Tenemos que hacer para luego obtener. Entonces, acciona. Si tú entiendes que ya Dios te llamó a hacer algo, cualquier cosa por mínima que sea, no tengas miedo, no dudes de lo que Dios puso en tus manos. Porque lo que Dios puso en tus manos es más que suficiente para poder derribar gigantes, para poder pelear contra viento y marea. Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Suficiente. La vara era suficiente para poder cumplir con el llamado. Así que lo que tú tienes en tus manos es suficiente para que Dios haga algo grande contigo en tu ciudad. Gracias. Amén. Gracias por estar en este programa, en este canal. Estoy orgulloso de ti. Amén. Te lo he dicho muchas veces, pero aprovecho también el momento. Cada vez que veo fotos, cada vez que veo publicaciones, y no tan solo verlas, ver la gente, comentar, hablar, me llena de mucho orgullo de ver a aquel muchacho que en ocasiones se puso fuerte y tuve como que encararlo. Entonces verlo hoy, al nivel que ha llegado y que apenas es el comienzo, pues me hace muy feliz, me hace muy orgulloso. Y de verdad te agradezco por no rendirte. Amén. Te agradezco por permanecer y te agradezco por llevar el nombre de Jesús y el Evangelio de una forma honrada, honesta, a la manera que debe de ser. Amén. De verdad que gracias y hacia adelante siempre. Más en el honrado Señor. estoy yo. Más honrado estoy yo porque creíste en mí. Amén. Creíste en mí y ese es el resultado. Así que vamos para adelante. Amén. Con todo y sin nada. Ahí estamos. Dios lo puede hacer contigo también. No hay límites, no hay nada. Simplemente alguien que diga, Señor, aquí estoy, úsame. Alguien que diga, yo tengo esa hambre. Alguien que diga, yo quiero ser también un apasionado. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en Íntimos con Dios. Será hasta la próxima. Voy a ti. Amén.